Bueno, estamos en una nueva entrevista para Red de Trabajadores, esta vez con Facundo Aguirre, el compañero Facundo, militante del PTS, historiador, un historiador militante. Amateur. Historiador militante. Otra vez nos trae el tema de una investigación histórica. La idea es ver los distintos cristales por los que se puede apreciar lo que sucedió en los 70 acá en el país, la lucha de los 70, que está aún tan presente, habiendo pasado tanto tiempo, en los que queremos cambiar este mundo de mierda. Bueno, Facundo, para empezar, nosotros siempre empezamos preguntándole a las compañeras, a los compañeros, ¿qué fue lo que te movió a esa cuestión de querer cambiar el mundo, de dar vuelta a las cosas? Primero que nada, buenas tardes, te agradezco la invitación y espero que el público no se aburra. Mira, yo nací en 1970, soy hijo de una familia de militantes peronistas. En el caso de mi viejo, de un peronismo formateado con ideas bastante nacionalistas. Entonces yo me crié bajo una concepción nacionalista de la política y de oposición a la dictadura, porque como eran militantes peronistas, mis viejos fueron opositores a la dictadura. Si bien no tuve una militancia activa, colaboraban clandestinamente con ciertas actividades del peronismo en la oposición. Yo creo que en primer lugar, entonces lo que me movió es esa idea de que el país tenía que ser libre, de que un país sometido al imperialismo norteamericano no era viable y el país tenía que ser libre. En segundo lugar, cuando fue la guerra de Malvinas, yo tenía 12 años, tenía una gran ilusión en que se pudiera derrotar a Inglaterra, y la capitulación de los militares a mí fue como un golpe a mi ilusión, y a su vez acrecentó mi odio hacia los milicos cuando empezaron a salir a luz los distintos crímenes que cometía la dictadura. Entonces eso me llevó a intentar vincularme a la actividad política para expresar esto, la idea de una fuerza antiimperialista perdón. Todo bien. La idea de una fuerza antiimperialista que luchaba por un país libre. En esos tiempos yo siempre fui muy curioso intelectualmente. Le debo a mi padre, que si bien era un nacionalista, un poco de derecha, era un amante de los libros y de la lectura. Empecé a leer y cayeron en mis manos textos de Marx, de Lenin, de Trotsky, de Bakunin, y eso me inclinó hacia la izquierda, digamos. Sin embargo, mi primera experiencia de militancia fue en el año 83, colaborando en la campaña del peronismo para las presidenciales, para la candidatura de Italo Luder, vinculado más que nada a lo que era intransigencia y movilización peronista, que en ese momento era los montoneros reciclados. La izquierda peronista. En el año 84, en mi caso, yo soy de Mar del Plata, mi madre era dirigente del peronismo. En mi casa se hicieron muchas las reuniones de lo que después va a decantar en la renovación. Y ahí conocí un variopinto de gente que me llevó una desilusión tremenda con respecto al peronismo y con respecto a la idea que yo tenía del peronismo, que tenía 14 años. Mi idea era que tenía que ser antiimperialista, que tenía que estar con los obreros y que tenía que luchar por la patria socialista. Me di cuenta que no era así. O sea, en las reuniones que iba a mi casa iba, por ejemplo, Gustavo de Marchi, fiscal, que había sido fiscal en la causa de Silvia Filler, que hoy está procesado por el asesinato de Silvia Filler en la causa CNU. Iba Pablo Valente, que después terminó siendo senador menemista. Iba un variopinto de ex montoneros, peronistas de derecha, burócratas sindicales, que a mí, la verdad, me resultó una patada al hígado conocerlo y ver cómo se manejaba esa ronfla desde adentro. Eso me fue empujando a la izquierda y yo fui buscando. De casualidad topé, me acuerdo, en una actividad callejera por la peatonal San Martín en Mar del Plata, con un
grupo de compañeros del movimiento al socialismo, les compré un periódico y me impactó mucho la lectura que hacían de la Revolución Nicaragüense. Entonces, a partir de ahí fue que me acerqué a más. Fui a buscarlo solo al local. Me acuerdo en esa época, me parece que era más normal porque había una primavera democrática y la gente entendía la militancia política. Fui a buscarlos al local, empecé a discutir y al poco tiempo ya estaba militando con ellos. Digamos que ahí definí mi inclinación política. ¿En qué año? 85, 15 años tenía. El Frente del Pueblo, la época del Frente del Pueblo. Un mes antes que se formara el Frente del Pueblo, ingresé. Y ahí empecé mi militancia política en la izquierda y en el trotskismo, digamos. Igual considero que conscientemente el trotskismo lo fui asumiendo con el tiempo, con el estudio, con las distintas luchas políticas que nos fuimos planteando, etcétera, etcétera, que me llevaba a un convencimiento de que el trotskismo era la praxis, la unidad entre teoría y práctica correcta para la construcción de una fuerza revolucionaria en la Argentina y en el mundo. Muy bien. O sea que tuvo mucha carga intelectual, digamos, sí, el tema del acercamiento tuyo a la izquierda y al trotskismo en particular, digamos, tu ruptura con el peronismo, digamos. Sí, pues tuve que romper con el nacionalismo, que fue más complejo, te lo estoy sintetizando, tuve en algún momento alguna simpatía anarquista también, pero si lo tengo que definir fue de un nacionalismo de izquierda hacia el trotskismo y fue más bien a través de la militancia práctica y del estudio. Sí. Justamente, digamos, este acercamiento tuyo al trotskismo, bueno, y ahora sos un militante y digamos, y un investigador, ¿no? Podríamos decirlo, un historiador, investigador al servicio de esa causa. Justamente la idea es poder ver con el cristal, en este caso del trotskismo, los 70, ¿no? Ese balance que, bueno, obviamente una nota como esta no lo puede abarcar de una manera profunda, pero la idea era esa, era empezar a hacer notas en relación a un balance de los 70 y en este caso la mirada del trotskismo. Vos sos responsable junto con corresponsable junto con Ruth Wagner de este librito que seguramente, como la cámara está al revés, se ve al revés, pero dice Insurgencia Obrera en la Argentina 1969-1976. Acá hay una interesante producción tanto de investigación como de posición política, porque esto no es simplemente una investigación histórica, sino es una investigación histórica parado desde la militancia revolucionaria. Entonces hay una serie de conclusiones, hay una serie de cuestiones que se plantean. En base a este trabajo, que es muy interesante para los compañeros que puedan adquirirlo, me parece muy interesante esta mirada y los datos también que tiene. Por un lado, ¿qué es lo que los llevó a Ruth y a vos a encarar este trabajo? Y por el otro lado, ¿cuál es el mapa de la discusión frente al balance de los 70? ¿Se entiende? Es decir, un pequeño paneo de ese mapa, es decir, de esas miradas. Mirá, lo que nos llevó a escribir el trabajo fue principalmente un interés militante. Es decir, nosotros veíamos que en la historia argentina, en la historia reciente, en la historia de los 70, se tendía a obviar la participación de la clase obrera como protagonista de los grandes hechos. Sí, había un marco común que era que todo el mundo reivindicaba el cordobazo, pero a partir del cordobazo surgen distintas estrategias, surgen distintas visiones y en general, con la teoría de los dos demonios, se tendió a poner a la guerrilla en el centro como de dos violencias iguales, entre la violencia de los militares y las bandas paramilitares antes y la violencia de las organizaciones guerrilleras, como dos violencias iguales, igual de nefastas, que desde ya es una visión que rechazamos, pero ponía en el centro el proceso político de la guerrilla y obviaba a los verdaderos protagonistas, que fueron las grandes masas.
desde nuestro punto de vista. Y en particular veíamos que en la producción historiográfica estaba ausente una reflexión sobre el proceso que se da entre junio y julio de 1975, que es la huelga general que va a tirar abajo el Plan Rodrigo, que va a ser un antecedente del Plan Martínez de Oz, que a su vez es un antecedente del Plan Menem, que a su vez es un antecedente de lo que hizo la Alianza, que a su vez es un antecedente de lo que hizo Mauricio Macri. Que está ausente una reflexión sobre ese proceso donde la clase obrera, sectores importantes de la clase obrera, sobre todo en el cordón industrial de Gran Buenos Aires, la capital federal, San Lorenzo, el cordón industrial de Santa Fe y Córdoba, empieza a organizar coordinadoras interfabriles, que son comisiones internas que se empiezan a unir territorialmente, a hacer plenarios comunes, a definir demandas comunes y a votar movilizaciones. Fueron esas coordinadoras las que llevan adelante la huelga general, las que van a imponerle a la burocracia sindical la huelga general de junio y julio de 1975. Para darte una idea, las coordinadoras agrupaban 130 fábricas, pero no pequeñas fábricas, sino grandes fábricas. En zona norte agrupaba la Fora, Terrabusi, Astilleros Astarza, Del Carlo, los Adur, es decir, grandes fábricas del cordón industrial. En zona oeste, la industria metalúrgica prácticamente dirigida por las coordinadoras, Martín Amato, la Mercedes-Benz, es decir, importantes centros proletarios son los que se organizan las coordinadoras. En La Plata, Berisso y Ensenada está el Astillero Río Santiago, Propulsora, Hilandería Olmos, es decir, SWIFT. Las grandes concentraciones proletarias que son ganadas por un activismo antiburocrático representado por todas las tendencias políticas, con una mayoría indudable de militantes de la Juventud Trabajadora Peronista, que era el ala sindical de Montoneros, y que a nosotros nos da la impresión que marcaba una tendencia a resolver el problema de la subordinación política de la clase obrera del peronismo en el proceso político y social de la década del 70. Hay un intelectual marxista llamado Adolfo Gili que dice que cuando se funda una central sindical o un movimiento obrero, así no es un hecho revolucionario, sino que nadie le hace importancia, pero que cuando se funda una federación de consejo de fábrica, ahí estamos en presencia de un hecho revolucionario. Y las coordinadoras eran una especie de consejo de fábrica. ¿Por qué? Porque le disputaban con el patrón el territorio de la producción. Es decir, la clase obrera no necesariamente la peor paga, porque recordemos que el cordobazo tiene como protagonista a los obreros mejor pagos, que se niegan a seguir siendo explotados por el capital. Empiezan a discutir los ritmos de trabajo, empiezan a discutir las condiciones de trabajo, empiezan a discutir la seguridad e higiene, empiezan a discutir el control del territorio de la producción. Entonces es un doble poder fabril. Y eso es un hecho revolucionario en cualquier lugar donde suceda. Y si se federa, es un hecho político monumental. Porque vos tenés en la Argentina una clase obrera que del peronismo en adelante tiene dos registros. El de sus dirigentes, que en momentos donde el peronismo y el gobierno están completamente enfeudados con el Estado, son parte del gobierno y del Estado, y acallan toda oposición, y el de sus bases, sus comisiones internas, que es una supervivencia del movimiento obrero de las épocas del anarquismo, que el peronismo reglamentó contradictoriamente, le dio institucionalidad y para regimentarlos, para tener control de la fábrica, pero a su vez es el instrumento que usó la clase obrera argentina siempre para poder enfrentar a la burocracia sindical y a las patronales y a los mismos gobiernos. Recordad que la resistencia peronista surge, pega un salto cuando se recuperan en el 56 los sindicatos, sobre todo la UOM, a partir de la victoria de listas combativas y opositoras en las comisiones internas, que va a ser el origen de las 62 organizaciones, que no siempre fue la porquería burocrática que conocemos ahora, sino que en algún momento fue una coordinación de los sectores combativos del movimiento agroperonista y de la izquierda, porque los trotskistas e incluso un sector del Partido Comunista en algún momento participaron de aquel movimiento. Entonces nos interesaba eso. ¿Por qué?
porque opinábamos que el movimiento obrero argentino tenía que ir a una reorganización. Es decir, en la década del 90, con la victoria del menemismo, la derrota de los estatales, de las grandes huelgas contra la privatización en las empresas del Estado en los 90, y después de Asindar, Somisa, las grandes fábricas, donde se avanza con la flexibilización laboral y con el cambio de las condiciones de trabajo, si se empieza a aplicar el neoliberalismo en la Argentina, las organizaciones sindicales cada vez más representan a un sector de la clase obrera, dejando por fuera al resto. Entonces nuestra preocupación era cómo unir a la clase obrera. ¿Desde dónde podían surgir las fuerzas y las instituciones para unir a la clase obrera? Evidentemente hay una lucha por recuperar los sindicatos, porque los sindicatos siguen siendo las organizaciones de los trabajadores realmente existentes. Y estas instituciones, las comisiones internas, las juntas internas, los cuerpos delegados, se nuclean alrededor de los sindicatos. Es decir, siguen siendo es una lucha a dar todavía por recuperar los sindicatos y dotarle una dirección clasista que defienda los verdaderos intereses de los trabajadores y no que juegue para el bando enemigo. Pero a su vez nos preguntábamos si podía ser superado ese modelo. Es decir, si ese doble poder, si a partir de las empresas, de los establecimientos, desde abajo podía surgir una nueva forma de organización del movimiento obrero. Y a su vez lo estudiamos, entonces lo dije, la investigación fue a través de las coordinadoras. Nos interesaba conocer el proceso de las coordinadoras. Investigando nos dimos cuenta que era insuficiente, porque las coordinadoras son una conclusión de un proceso revolucionario que se abrió en la Argentina en 1969 con el Cordobazo. Es decir, porque ¿qué fue el Cordobazo? Fue una semi-insurrección obrera y popular, y se inicia como una huelga general convocada por los grandes sindicatos cordobeses, el EMATA, Luz y Fuerza, la UTA, se me pasa ahora, y la UAM, que en Córdoba estaban unidos, porque en ese momento el movimiento sindical estaba dividido entre la CGT de los argentinos y la CGT dirigida por Bandor, que en Córdoba por problemas particulares estaban unidos, convoca una huelga general, es la constitución de lo que los socialistas llamamos el Frente Único Obrero, es decir, el frente de las grandes organizaciones de masas que convocan a movilizar en las calles con un objetivo de hacer una huelga de protesta para mostrar su oposición a la dictadura y sobre todo a la quita del sábado inglés, en el caso cordobés, que el sábado inglés era que te pagaban por 8 horas una jornada de 4. Y a partir de ahí, a partir de la represión y de la muerte del obrero Máximo Mena, se desata un proceso de lucha callejera que va a ocupar 150 manzanas de la ciudad, que va a derrotar a la policía y que solo va a poder ser contenido por el ejército, que supera ampliamente a las direcciones sindicales. Ese proceso quebró el espinazo de la dictadura de Onganía y de todo el régimen político de coexistencia cívico-militar que había existido a partir del golpe del 55, con el peronismo proscripto, y va a generar una radicalización masiva de la clase obrera de la juventud. ¿Sí? Y desde el punto de vista del movimiento obrero, que era lo que nos interesaba, vemos que hay una continuidad entre el CLASIM, el CITRAC-CITRAM, el Sindicato de los Trabajadores de Citroën y de Matterford, de la empresa Fiat, que va a ser el emblema del sindicalismo clasista en la década del 70, y los procesos posteriores, lo que nosotros en el libro los dividimos en tres: los ASOS, que son los procesos que abre en el interior, el Cordobazo en el interior del país, cuyos símbolos mayores son el Cordobazo y el Rosariazo, pero son muchos más. Un segundo proceso, que es el de la huelga de resistencia al pacto social, donde si uno ve los protagonistas de esa huelga de resistencia van a ser las mismas empresas que después van a constituir las coordinadoras interfabriles, y una nueva fase de ascenso que es la huelga del 75, cuando ya el gobierno peronista pasa de un intento de programa, de una mezcla de reformismo del pacto social más las bandas terroristas de la AAA para contener el proceso abierto en el seno de la clase obrera, a un ataque abierto al movimiento obrero producto de
el estallido de una crisis económica de características catastróficas en la Argentina. Pero nos dimos cuenta que era un momento fundamental. Esto con respecto al libro. ¿Sí? Para nosotros lo que nos llevó a este trabajo fue fundamentalmente entonces ver, uno, las instituciones que crea la clase obrera para autoorganizarse y su potencialidad como instrumentos para la lucha de la clase obrera, para conquistar su independencia política, es decir, para hacer política no subordinado a los políticos patronales, sino política propia, y para utilizar eso como base para conquistar el poder. Son las instituciones que pueden resolver las tareas que se le plantean a la clase trabajadora para hacerse del poder de manera revolucionaria. Y dos, como un estudio de la evolución del movimiento obrero, o cómo se fue dando la lucha de clases y la lucha política en el seno del movimiento obrero en el periodo que va del 69 al 76. Las conclusiones a las que arribamos con respecto al libro, a ese proceso en particular, es, acá en la Argentina, por eso el cordobazo, te digo, tuvimos que reestudiar. El cordobazo era un proceso revolucionario. En las calles, en el cordobazo se coreaba: luche, 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 no deje luchar por un gobierno obrero y popular. Eso fue apuntado directamente al corazón del capitalismo argentino. Había surgido una vanguardia radicalizada. Esa vanguardia tenía base en masas. Entonces planteó una disputa entre esa vanguardia con base en masas y la dirección política histórica de la clase obrera argentina, que era el peronismo. El cordobazo provocó que la dictadura de la Revolución Argentina, encabezada por el general Lanusse, tuviera que negociar el retorno de Perón y poner fin a la proscripción del peronismo. El cordobazo fue en lo que está en el trasfondo del surgimiento de las organizaciones guerrilleras en la Argentina. Es lo que le permite amplificarse y ser conocidas y tener peso político. Es decir, es esa situación generada por el cordobazo. Vamos a detenernos un segundito en esto.